Hermanos, Dios les bendiga. Tengan todos un feliz sábado. Me alegro mucho verlos. Vamos a iniciar la escuela sabática, como su nombre lo dice, escuela sabática. Quiero, hermanos, que estudiemos la Biblia. El objetivo de la escuela sabática es estudiar la Biblia, por eso es que se llama escuela. A la escuela se va a aprender. Saben de que en la Biblia tenemos muchas inferencias. ¿Qué es una inferencia? Es deducir algo o sacarlo como conclusión de otra cosa. Eso es inferir. En la Biblia tenemos aproximadamente unas 300 inferencias. Ahora vamos a ver de qué esto se le conoce como inferencia necesaria. Hay lugares en la Biblia donde se necesita inferir. Son conclusiones lógicas basadas en razonamiento y sentido común. Ahora, vamos a ver de que en la Biblia hay mandatos explícitos y directos, o sea que están claros. No necesita interpretarse ni deducir, son mandatos claros y directos. Pero hay lugares donde estos mandatos o enseñanzas están inferidos y se deben de entender por lógica. No estamos hablando de un simple razonamiento humano, sino que estamos hablando de una necesidad donde se debe de usar la inferencia, o sea, deducir por lo que dice otros textos bíblicos. Vamos a ver de que en la Biblia se necesita muchas veces hacer inferencia, siempre y cuando esta inferencia no contradiga la Biblia. Ahora repito que es inferencia según el diccionario. Es deducir algo o sacarlo como conclusión basado en otro lugar o en otra cosa. Ahora vamos a ver de que la Biblia enseña de que para interpretar la Biblia hay que usar el razonamiento. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Yo siempre le he dicho, ¿la cabeza para qué? Muchos andan la cabeza ¿para qué? Solamente para andar pelo. Otros no tienen pelo. ¿Saben de que Dios nos dejó la cabeza para qué? Para pensar. Los hijos de Dios pensamos, razonamos, inquirimos y preguntamos. ¿Estamos de acuerdo? Voy a usar dos citas bíblicas donde la Biblia enseña de que hay que usar el razonamiento, el intelecto. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Noten dónde es que trabaja el Espíritu Santo. No es en la mano, no es en la oreja, no es en la nariz, sino ¿dónde? En nuestro ¿dónde? Entendimiento. O sea que el Espíritu Santo santifica nuestro intelecto para que nosotros hagamos lo que a Dios le agrada. Dios trabaja y sella a sus hijos en el entendimiento, en el intelecto, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Noten que solamente usando el razonamiento, el entendimiento, podemos comprender cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Noten lo que dice Mateo 24:15.
Aquí se da a entender la importancia de usar el razonamiento, el intelecto, nuestra mente. Mateo 24:15 dice, ¿lo tiene conmigo? Dice así, aquí Cristo les está hablando a los discípulos. Por cuanto o por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, la que habló el profeta Daniel, ¿qué dice ahí en cursiva? El que lea, ¿qué? Entienda. Esa palabra, el que le entienda, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es entender? Que debemos de usar ¿qué? La mente, la inteligencia. O sea, aquí Cristo no les está hablando a los que están en el manicomio, o a los locos, o a los que padecen de una enfermedad mental. ¿Por qué? Porque ellos no entienden, no tienen su uso de razón, no tienen sus sentidos correctos. Aquí Cristo les está hablando a sus discípulos, el que lea ¿qué? Entienda. La pregunta es, ¿usted cuando lee la Biblia le entiende? ¿Usted cuando escucha la palabra de Dios le entiende? ¿O será que no entendemos? Para Cristo es importante que sus discípulos lean y entiendan. Y en Apocalipsis dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Muy interesante eso. Oír y escuchar son dos cosas distintas, pero que están en armonía. Yo cuando voy en la calle oigo ruido, pero cuando vengo a la iglesia escucho. Son dos cosas diferentes, pero que están unidas. El que lee entienda. Hay que usar el cerebro, hermanos. Hay que usar el intelecto. Entendamos. ¿Saben cómo dice Apocalipsis 1:3? Apocalipsis 1:3 hay algo que se añade al principio de oír y leer. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Y qué otra cosa? Y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo ¿qué? O sea, ¿cuál es el énfasis de entender? Que guardemos ¿qué? Las cosas de la profecía. Entonces, en esta mañana, yo sé que todos los que estamos aquí tenemos 5 sentidos. Dicen de que la mujer tiene el sexto sentido, pero es falso. No existe sexto sentido. Las mujeres tienen 5 sentidos porque cuando empiezan a dudar del marido, trabajan mejor que un detective. Todos tenemos ¿cuánto? 5 sentidos. ¿Se acuerdan cuando fuimos a la escuela, los enseñaban eso? Así que aquí en la iglesia yo sé que todos los hermanos que estamos aquí entendemos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos donde se usa inferencia. ¿Se acuerdan lo que dije que es inferencia? Deducir, se deduce. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Voy a sacar varios ejemplos porque quiero aterrizar con uno en especial al final. Según la Biblia, cuando entró el pecado a esta tierra, ¿cuál fue la sentencia para la serpiente? Noten cómo dice Génesis 3:14. Noten cuál fue la maldición para la serpiente. Dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, ¿qué es lo que hizo la serpiente? ¿Hacer pecar a quién? A Eva. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias
y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Hermanos, ¿pero será que la serpiente come polvo? Las serpientes no comen polvo. ¿Qué es lo que comen? Conejo y ratán. No comen polvo. Ahora, ¿qué está tratando de decir Moisés acá? O Dios a través de Moisés. Por lógica se entiende que la serpiente antes no se arrastraba. Allí hay una inferencia que hay que echar a trabajar, que, como dicen los viejitos del campo, la totoca. Hay que echar a trabajar que la mente. Si la maldición consiste en arrastrarse, significa que antes la serpiente no se arrastraba, porque entonces no tiene sentido que sea una maldición. ¿Están conmigo? Ahora, ¿cómo la serpiente antes se movía o se transportaba de un lugar para otro? Saben, hermanos, que la Biblia infiere por otras partes de la Biblia que la serpiente antes volaba. Antes del pecado, la serpiente volaba. Algunos teólogos dicen de que la serpiente tenía pata, más parecido a un dragón. ¿Saben qué son los dragones? Tienen pata, tienen alas y son serpientes. Saben de que la mitología antigua, como por ejemplo los cananeos, dicen, las culturas más antiguas que el cristianismo y el judaísmo, asociaban a Leviatán con una gran serpiente con alas y que tenía patas y que vivía en el mar. Es interesante que, aunque el texto no lo diga, que la serpiente antes volaba, aquí hay una inferencia. Por lógica se entiende que la serpiente antes no se arrastraba, sino que volaba. ¿Saben de qué la Biblia enseña? Habla de serpientes con alas. ¿Cuántos han leído eso? Por ejemplo, noten cómo dice Isaías 36. Isaías 36. Noten que la inferencia la deducimos por lo que dice otra parte en la Biblia. Isaías 36. Dice lo siguiente. Profecías sobre las bestias de Neguec. Neguec era un bosque bien frondoso. Por la tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente. ¿Qué dice ahí? Que vuela o voladora. Serpientes que vuelan. Si la Biblia menciona serpientes que vuelan, significa que de alguna manera se deduce que antes de entrar al pecado, la serpiente tenía alas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los adventistas del séptimo día tenemos la luz menor. ¿Qué es la luz menor? El espíritu de la profecía. Saben de que todos los profetas eran luz menor, que apuntaban a Cristo, la luz mayor. Pero es interesante lo que dice el espíritu de profecía sobre la serpiente. Anoten esta cita. Historia de la Redención, página 33, párrafo 1. Satanás tomó la forma de una serpiente y entró en el Edén. Esta era una hermosa criatura alada. Ahora, ¿por qué es que hoy se le tiene miedo a una serpiente? Más cuando miramos una anaconda. Da pánico. Las serpientes dan pánico. ¿Por qué? Por el pecado. Pero antes no se le tenía miedo.
dice que era una criatura hermosa, alada. Mientras volaba, su aspecto era resplandeciente, semejante al oro bruñido. No se arrastraba por el suelo, sino que se trasladaba por los aires de lugar en lugar. Interesante. Y no comía ratas ni chorchíngalo, comía fruta como el hombre. Satanás se posicionó de la serpiente, se ubicó en el árbol del conocimiento y comenzó a comer de su fruto con despreocupación. Eso es lo que le cautivó a Eva. Interesante. Otro ejemplo de inferencia donde hay que usar la lógica. Marcos 1, versículo 30 al 31. Hablando de la suegra de Pedro. Marcos capítulo 1, versículo 30 al 31. Aquí vemos otra inferencia. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. O sea, a Cristo le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Pregunto, ¿necesito ir a una universidad para que me den cátedra para poder entender que si un hombre tiene suegra es porque es casado? Aunque la Biblia no me diga Pedro era casado o tenía mujer, pero usando la lógica, aquí hay una inferencia. Solamente alguien que es casado es que tiene que suegra, porque de lo contrario Pedro era lesbiano o estaba en fornicación o no sé en qué estaba. Pero si alguien tiene suegra es porque es casado. Saben de que los católicos escuchar esto es como darles una cachetada. No pueden tolerar de que Pedro haya sido casado, o lo aceptan, pero inconscientemente no pueden aceptarlo, porque ellos dicen de que Pedro fue el primer papa y los papas que no se casan. Los sacerdotes y los papas no se casan, pero Pedro, el primer papa, según la teología católica, era casado porque tenía suegra. Ahora, aquí hay una inferencia, porque en otro lugar lo explica claramente que Pedro era casado. 1 Corintios 9:5. 1 Corintios 9:5 dice, aquí Pablo está hablando de los derechos de un apóstol y menciona a Pedro, pero por nombre Kefas, que en el arameo es piedra. No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Kefa. Aquí Kefas es otro nombre arameo para Pedro. Pedro es griego, pero Kefas es arameo, piedra. Ahora, los católicos dicen de que este versículo debe de entenderse de que Pedro andaba a una hermana por mujer, pero no en el sentido conyugal, sino que en el sentido de ayudante, como sirvienta. Así lo interpreta el catolicismo este texto. Inclusive los teólogos católicos así lo interpretan, de que era una hermana como sirvienta. Pero cuando nos vamos al griego, el griego dice, ¿acaso no tenemos derecho a traer una hermana como por esposa? Eso dice el griego. Por eso, hermanos, no es lo mismo leer la Biblia en griego que leerla en español. Cuando se traducen las palabras, quita la fuerza del texto. Pero aquí hay una inferencia. Si Pedro tenía suegra,
por lógica, es que era ¿qué? Casado. Otro ejemplo de inferencia sobre María y José. Mateo 1:25 dice lo siguiente. Mateo 1:25. ¿Cuántos creen, hermanos, que los esposos tienen relaciones sexuales o coitales? ¿O solamente se casan para estarse viendo y vivir como amigos? Sean claros, hablen la verdad. ¿Los esposos tienen relaciones sexuales? Sí. Noten cómo dice Mateo 1:25, hablando de José y María. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué significa esto? Y no la conoció hasta que nació Jesús. ¿Qué es conocer? ¿Será que la palabra conocer significa así como yo los conozco a ustedes de cara? ¿O la palabra conocer significa otra cosa? O sea que el texto infiere de que José y María tuvieron relaciones sexuales después que nació ¿qué? Jesús. Esto no lo pueden tolerar los católicos. Este es fuerte para ellos. Porque según el catolicismo romano, María siguió siendo virgen antes y después de ¿qué? Del parto. No pueden tolerar de que María y José hayan tenido relaciones sexuales. Dígame usted, ¿cuál es el pecado que hubiese cometido? Yo les hago la pregunta a los católicos, ¿cuál es el pecado que José y María hubiesen cometido? Dígame usted, ¿cuál es el pecado? Ninguno. Porque el pecado es transgresión de la ley. Saben de que otras Biblias, por eso es bueno, hermanos, cuando estudiamos la Biblia, comparar otras versiones de Biblia para ver cómo traduce el texto. Eso hago yo. Noten en la Biblia católica, Dios habla hoy. ¿Cómo traduce Mateo 1:25? Y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. O sea, antes de nacer Jesús, José no tuvo relaciones conyugales con María. Pero se infiere que después de que Jesús nació, José a María la conoció sexualmente, porque esta es una inferencia. Otro ejemplo de inferencia para terminar. Hablemos del sábado. ¿Cuántos creen de que Adán y Eva guardaron el sábado? Lo creemos por fe, pero no hay ningún texto bíblico que lo diga que Adán y Eva guardaron el sábado. Dígame usted a dónde dice que Adán y Eva guardaron el sábado. Muéstreme el texto. No hay ninguno. Los católicos y los protestantes dicen, los adventistas están equivocados, porque el sábado vino a darse hasta el Sinaí. Y fue para los judíos. Porque no hay ningún mandato explícito o directo donde Dios les haya mandado a Adán y Eva guardar el sábado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo que no hay ningún texto bíblico que diga Adán y Eva guarden el sábado. Pero aquí hay otra inferencia. Ahora, ¿cómo demostramos de que Adán y Eva sí guardaron el sábado? Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3. Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3. Noten que estas son inferencias necesarias. Razonamiento, se necesita razonar. Usar la mente, usar el cerebro. Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3. Leamos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Noten que primero Dios lo reposa, después lo bendice y lo santifica. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Pregunto, ¿el sábado cuándo es que fue santificado? ¿Cuando el día terminó o cuando comenzó o a la hora meridiano? ¿Saben cuál es la hora meridiano? Las 12. Según la Biblia, por eso, hermanos, cuando se lee la Biblia se lee despacio, respetando puntos y comas. ¿Cuándo es que Dios santificó el sábado? ¿Cuando el día comenzó o cuando terminó? ¿Qué dicen ustedes según el texto? ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué Dios bendijo y santificó el sábado? Porque en él reposó. ¿Qué enseña aquí el versículo? Que primero Dios lo reposó y la consecuencia fue ¿cuál? Santificarlo y bendecirlo. Ahora, ¿qué significa la palabra santificar? ¿Qué significa la palabra santificar? Es una palabra hebrea, kadosh. Repita conmigo, hermanos, kadosh. Pueden corroborar esto en la concordancia Strong. La Strong dice que santificar es kadosh, que significa consagrado o apartado. O sea, ¿qué es lo que hizo Dios con el sábado en la creación? Después que lo reposó, lo apartó. Porque eso significa santificar. Dios lo apartó. Primero Dios reposó en el sábado y después que lo apartó. ¿Para qué lo apartó? Aquí se usa la lógica, el razonamiento. Si Adán y Eva no lo iban a guardar el sábado, no tiene sentido de que Dios lo haya apartado. Si nadie lo iba a respetar, en ese caso Adán y Eva, no tiene sentido, es ilógico que Dios lo haya apartado. Si Adán y Eva no lo iban a respetar, eso se llama razonamiento. ¿Saben de qué los protestantes dicen? No hay ningún texto donde la Biblia enseña de que no hay que tomar Coca-Cola. Los adventistas son extremistas, dicen. Es cierto, no hay ningún texto donde diga no hay que tomar Coca-Cola. ¿O hay algún texto, hermano? Pero al usar el razonamiento, hay un texto que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo qué? Pregunto, ¿hay un texto donde diga es pecado fumar marihuana o cigarro Marlboro? ¿Hay algún texto que diga eso? No. Pero sí hay un texto que dice no matarás, porque cuando fumo marihuana me estoy matando ¿qué? Yo mismo, y eso es un homicidio. Y según la Biblia, los homicidas no entrarán ¿qué? Uso de razón, raciocinio. Hay gente que anda a la cabeza, mire hermano, yo no sé por qué anda a la cabeza. No razonan. Mire qué hermoso es Dios. Dios nos ha dado cada cosa para una función. ¿Ustedes creen, hermano, que lo que tenemos en nuestro cuerpo es solamente por estar? ¿Saben de que yo soy muy analítico? ¿Saben para qué tenemos esto? ¿Cómo se llama esto? Ceja. ¿Para qué está allí? Hay hermanas que se la quitan y se ponen un tile. ¿Para qué tenemos esto? ¿Ah? Es correcto. Esto cubre que no entre el sudor a los ojos. Aparte que es algo estético. Esto que tenemos aquí, ¿cómo se llama? Estos pelitos. Pestaña. ¿Para qué? Hay hermanos que se la quitan, hay hermanas que se la quitan y se ponen pelo de caballo. ¿Para qué es esto, hermano? ¿Sabe que si no tuviéramos esto, entrara fácilmente ¿qué? El polvo? El cabello, ¿para qué lo tenemos? Aparte que de estética, saben hermanos que cuando se anda en el sol, esto amortigua el sol. Una persona que sea calva y ande en el sol, a mediodía en punto, eso le arde el cocolizo. Sí, hermano, eso es verdad.
O sea que el pelo Dios lo hizo con una función. O sea, no hay nada en nuestro cuerpo solamente por estar allí, cumple una función. Volvamos al sábado. Otra forma de comprobar de que Adán y Eva guardaron el sábado. Marcos 2:27, ¿qué es lo que dijo Cristo? El sábado fue hecho ¿por qué? Por causa del hombre. Pregunto, ¿Adán era hombre o era un chimpancé? Era un hombre. ¿Saben de qué esa palabra, el sábado fue hecho por causa del hombre? Ustedes pueden corroborar un diccionario Strong. Esa palabra hombre es andropos, hombre, de donde proviene la antropología, la ciencia que estudia la historia humana, la antropología. Aquí se usa la palabra antropos, hombre. ¿Saben de que en el idioma hebreo hay otra palabra similar que es Adán? ¿Saben por qué se le puso a Adán Adán? Porque la palabra Adán, busquen en un diccionario Strong, la palabra Adán significa hombre. Por ejemplo, cuando dice Isaías 56:2, dice, bienaventurado el Adán. En el hebreo dice, bienaventurado el Adán. ¿Cómo traduce su Biblia? Bienaventurado el hombre, Isaías 56:2. Porque esa palabra allí, hombre, es Adán, la equivalente a andropos en el griego. O sea, cuando Cristo dice el sábado fue hecho por causa del hombre, es una referencia de que el primer Adán, el primer hombre, guardó el sábado. Esto lo amplía el espíritu de profecía. Voy a terminar con esta cosita. Patriarcas y Profetas, página 27, párrafo 1. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día para que mientras contemplara los cielos y la tierra y reflexionara sobre la grandiosa obra de la creación de Dios, y para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. O sea que primero Dios reposó el primer sábado y después se lo entregó ¿qué? A Adán y Eva, el primer hombre. Noten esta otra cita, Patriarcas y Profetas, página 60, párrafo 2. Antes de la caída, nuestros primeros padres habían guardado el sábado que había sido instituido en el Edén. Y después de su expulsión del paraíso, continuaron guardando el sábado. Adán y Eva. O sea que aunque el texto no lo diga, de que Adán y Eva guardaron el sábado, se infiere por otras referencias bíblicas de que Adán y Eva sí guardaron el sábado, ese día santo, ese día especial que Dios apartó para el hombre. Yo les hago una pregunta, hermano. ¿Cuál es la función del sábado? Saben de que muchos adventistas podemos estar equivocados. Aún formando parte de la iglesia, creemos de que guardar el sábado simplemente es no ir a la escuela, o dejar de ir al monte a trabajar, o dejar de ir a la maquila. Hasta allí. Creen de que reposar en sábado es solamente eso. Eso es parte, pero no es todo. ¿Saben qué significa reposar el sábado según la Biblia? Saben de que muchos nos hemos confundido que solamente porque la Biblia dice reposar significa quedarse durmiendo en la hamaca o en la cama. La palabra reposar ahí es cesar. Pero ¿qué significa guardar el sábado desde la perspectiva bíblica? El plan de Dios original era de que cuando el hombre reposara en sábado, se recordara de que nosotros no somos producto de la evolución, ni que descendemos del mono, sino que somos ¿qué? Obra de la creación de Dios. O sea, cuando nos reunimos en este templo de 4 paredes, ¿qué estamos recordando? Ese magno evento
de que Dios es el creador y que solamente Él merece la adoración. Hermanos, ¿se entendieron que es una inferencia? Hay cosas que se deben de entender por lógica, usando el razonamiento. Así que desde hoy, pidámosle a Dios para que usemos nuestra cabeza, pero para algo bueno. Hay que pedirle a Dios de que nuestro cerebro lo usemos para algo bueno, y sea, ¿para qué? Para que entendamos su palabra. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios.